Hola frikis, en este video hablaremos de Katsudo Sashin, el primer anime, sus antecedentes y el análisis. Katsudo Sashin, literalmente imágenes en movimiento o fragmento de Matsumoto, es una película animada japonesa, posiblemente una de las animaciones más antiguas de Japón, ya que su fecha de realización oscila entre el año 1907 y 1911, aunque fue descubierta en Kioto en el año 2005. Su autor es aún desconocido. La cinta tiene una duración de 3 segundos. En la película se observa a un joven que escribe los caracteres imágenes en movimiento en un muro. Se quita el sombrero y hace un saludo. Los fotogramas que la componen fueron estarcidos en rojo y negro usando un dispositivo para hacer diapositivas en vidrio para la linterna mágica. Una de sus características más notables es que los extremos de la tira de película están unidos entre sí, lo que de este modo permite que la animación se reproduzca continuamente. Katsudo Sashin se compone de dibujos animados en 50 fotogramas de tira de celuloide y dura en total 3 segundos, a una velocidad de 16 imágenes por segundo. En él aparece un joven vestido con un traje de marinero, que escribe los caracteres kanji, o sea en japonés, Katsudo Sashin o imágenes en movimiento, en una pared, y acto seguido se voltea hacia el espectador, se quita el sombrero y saluda. Katsudo Sashin es un título provisional, ya que el verdadero es desconocido. También se le llama Fragmento de Matsumoto, en honor a su descubridor, aunque se trata de una obra completa en sí misma. A diferencia de la animación tradicional en la que las imágenes son fotografiadas, aquí se utilizó un dispositivo denominado Kappa-Ban, con el que cada fotograma se imprimió directamente en una tira de 35 milímetros por medio de la técnica de estarcido. Esta impresión se considera de baja calidad y el color de relleno de la gorra del marinero no siempre coincide con el contorno. Las imágenes resultantes tenían una tonalidad roja y negra. Cabe señalar que los extremos de la tira se unieron de tal forma que se permitiera una reproducción en bucle. Con base en el texto en japonés, la investigadora Sandra Annett dedujo que la película estaba destinada a un público nacional que puede leer kanjis, a diferencia del cine mudo sin escritura, con objetivos más internacionales como Phantasmagoria de Emil Cole. Ya se encuentra en Katsudo Sashin los temas, personajes o enfoques utilizados en la animación nipona en la guerra o en los periodos de guerra, como en el filme de propaganda Momotaro, Dios de las Olas, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial. Se observa la figura del niño en uniforme y la importancia de aprender y enseñar el idioma japonés. También lleva a cabo un trabajo de reflexividad, ya que es una animación sobre el propio proceso creativo y los espectadores. La tecnología para la proyección de películas llegó a Japón desde Occidente, entre el año 1896 y el año 1897. Se tiene conocimiento de que la primera animación extranjera en ser proyectada en una sala de cine en este país fue Les Exploits de Full Follet del año 1911 de Emil Cole, estrenada en Tokio el 15 de abril del año 1912. A su vez, algunas animaciones japonesas de Oten Shimotawa, Saitaro Kitayama y Junichi Kouchi estuvieron entre las primeras producciones de este género en ser exhibidas en salas de cine. Si bien están catalogadas como cintas perdidas, se han descubierto algunas versiones de películas de juguete que pueden verse con ayuda de proyectores caseros. La más antigua de estas películas es Hanawa Henokai Meito no Maki, del año 1917, conocida como Namakura Gatana en su edición original. Una de las primeras formas de proyección de animaciones en este país fue la impresión de fotogramas en juguetes ópticos, como por ejemplo el zoótropo. En 1898, el fabricante de juguetes alemán Gebrüder Pink presentó un cinematógrafo en un festival de juguetes de Nuremberg. A partir del año 1904, esta tecnología llegó a Japón, de tal manera que varias empresas locales se fueron sumando a la distribución al público de dispositivos capaces de proyectar cintas animadas. Ya que en esa época era costoso producir películas con imágenes reales, era más común encontrar en el mercado cintas animadas cuyas tiras estaban unidas en sus extremos de tal forma que el usuario podía ver continuamente la animación. En el caso de Katsudo Sashin, tanto la técnica como el contenido permitirían afirmar casi con certeza que fue producida en Japón y no importada. Esta película no era una producción única, sino que fue hecha en serie para vendérsela a personas con proyectores caseros. Había pocas salas de cine en Japón cuando la cinta se produjo. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de la animación limitada. El anime es conocido por su animación, la cual es muy particular comparada con la que tienen los dibujos animados occidentales tales como los de Disney. Los estudios en los que se realiza anime han perfeccionado técnicas para utilizar la menor cantidad de cuadros de animación por segundo que sea posible, 8 cuadros por segundo, tales como mover o repetir escenarios, imágenes de los personajes que se deslizan por la pantalla y diálogos que impliquen animar únicamente las bocas, mientras que el resto de la pantalla permanece estática.
Otros argumentan que el mejor anime debe acentuar la dirección artística sobre la animación actual, es decir, el movimiento del personaje, proporcionando una ilusión de que hay movimiento cuando en realidad no lo hay. Aunque en los últimos años todo ha mejorado debido al uso de tecnologías computacionales, usándose software especializado en animación 2D o combinación 2D-3D. Los lugares presentan la atmósfera de las escenas y generalmente son ficticios, aunque también puede haber series como En la melancolía de Haruri Suzumiya o Puella Magic Madoka Magica, en donde los lugares pueden hacer referencias a diferentes localizaciones en la vida real. También hay simulación de ángulos de cámara, movimiento de cámara que juegan un importante rol en las escenas, y los directores tienen la discreción de determinar ángulos variables para escenas y fondos, y también pueden escoger efectos de cámara como en la cinematografía. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden suscribirse, compartir este video y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de la carrera de Osamu Tezuka. Osamu Tezuka nació en Japón el 3 de noviembre del año 1928 y murió el 9 de febrero del año 1989. Fue un mangaka y animador japonés conocido popularmente en su país como el dios del manga, debido a que gracias a su obra expandió y difundió masivamente la lectura y el consumo del manga como medio de entretenimiento popular, dando como consecuencia que los mangas llegaran a tener una influencia profunda en la sociedad japonesa de la posguerra. Su nueva manera de desarrollar y crear manga basadas en las técnicas de la cinematografía de la época y de genios de la animación como Walt Disney replanteó la tradicional realización de las historietas, que apenas ocupaban unas viñetas rígidas y de pocos cuadros con cortas historias autoconclusivas, para ser reemplazadas por los llamados story manga o mangas de larga duración con una trama mucho más elaborada y compleja. Así, esta nueva técnica permitió que adaptara genialmente las grandes obras maestras de la literatura mundial a la historieta gráfica, como hizo con Crimen y Castigo, o se inspiraran en ellas para crear sus propias aventuras, como su primer gran éxito, La Nueva Isla del Tesoro, o Shin Takarajima. Tal fue el impacto de sus creaciones y de sus obras, que hasta el día de hoy la base de su estilo perdura en los nuevos autores japoneses, y los personajes que le dio a luz con su pluma siguen viviendo en la cultura popular del Japón, donde se pueden encontrar en las librerías la gran mayoría de sus obras. Además, sus mangas han sido traducidos a decenas de lenguas, entre ellas el español. La ternura y el profundo y sincero humanismo que imprimió a sus personajes ha dejado una huella indeleble, haciendo de él un autor universal capaz de traspasar las culturas. Incluso los ojos desproporcionadamente grandes que son tan característicos de la animación y los mangas, sobre todo en el shoujo, constituyen un legado de Tezuka. Se estima que realizó aproximadamente unos 700 mangas. Llevaba a cabo los guiones de varios mangas de manera simultánea y en un corto lapso, puesto que era un prolífico mangaka muy desprestigiado por algunos de sus compañeros coetáneos, pero cuyas obras superaban con mucho la calidad de ellos. Dibujó más de 150.000 páginas y realizó más de 60 películas en 35 años. Las obras de Tezuka son numerosas, pero las dos más famosas y elaboradas son Buda y Fénix. Buda es una obra publicada en 8 volúmenes que recrea de manera documentada, aunque muy personal, la vida de Siddhartha Gautama, Buda, el primer hombre en acceder a la iluminación y fundador del budismo. En esta obra cumbre, Tezuka consigue exponer al lector a algunas de las bases más serias y profundas del budismo hilvanando con maestría las anécdotas rodeando la vida del Buda desde su nacimiento hasta su muerte. Fénix es, por otra parte, la obra más íntima de Tezuka. Aunque no pudo finalizarla antes de su muerte, el prestigio de esta obra de Tezuka ha aumentado exponencialmente con los años. En Fénix se recrea la eterna búsqueda del ser humano por la inmortalidad a través de una serie de historias que suceden en tiempos diferentes, con civilizaciones que nacen y perecen. Hola frikis, en este video hablaremos de censura y polémica en el anime. Cuando varias series son licenciadas fuera de Japón, es posible que por malentendidos culturales se editen esas series. El paralelo crecimiento de la popularidad del anime fuera de Japón causa un creciente número de los adversarios de este género de la animación. La crítica más importante es, en opinión de muchos, el número excesivo de escenas de violencia y erotismo en el anime, comportamiento inapropiado y la adicción a este. En los países europeos y en los Estados Unidos, los productos de anime japonés deben pasar una evaluación preliminar, como se define en edad audiencia, y en ocasiones adaptar la trama a una demografía de menor edad, por lo que el editor de las obras corta las escenas violentas. En Estados Unidos han sido editadas muchas series por considerarse inapropiadas para el público infantil, por lo que cambia su contenido para hacerlos más accesibles a los niños. También se editan referencias culturales japonesas a estadounidenses.
Por ejemplo, 4Kids Entertainment hace las ediciones antes mencionadas, pero también lanzó los DVDs de Yu-Gi-Oh! Y Shaman King sin cortes. Aún con la censura, en Shaman King, algunos investigadores también la encontraron inapropiada para el público infantil. Muchos se molestaron con la edición en One Piece, haciéndola muy infantil, aun cuando pertenece al género shonen. Pero Funimation adquirió los derechos exclusivos en Estados Unidos para doblarla en abril del año 2007 sin cortes. También para Latinoamérica suelen cortar algunas escenas cuando se transmiten por televisión abierta. Cabe destacar la polémica que ha tenido el anime transmitido en televisión. También se considera inapropiado poner las series violentas como programas infantiles. En Europa, algunas series tienen un parecido cambio como en el de los Estados Unidos, con el mismo fin de hacerlas más aptas para todo público. La polémica que han tenido ha sido, por ejemplo, en España y otros países. Se cree que todo lo referente a la animación es algo infantil, pero esto ha dado muchos malentendidos en la transmisión por las cadenas de televisión. También tuvo polémicas al hacer un estudio con niños, en donde se consideraba que los que veían estas series no entendían lo que realmente pasaba en estas. Por cierto, el canal televisivo La Sexta en España empezó a incluir hentai en su programación, pero fue retirada días después. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. En este video hablaremos de humanidad, naturaleza y tecnología en el anime. Todo aquello que se ha dicho acerca de la tradición sintoísta también es útil para ilustrar la forma en que el complejo debate sobre la relación entre la naturaleza y la tecnología ha sido desde hace mucho tiempo importante en la sociedad japonesa, aunque también en el mundo entero, y esto se refleja en el anime. Por ejemplo, en la película Taro Melocotón, el guerrero divino de los mares, muestra una relación entre el medio ambiente, al ser representado por animales en una isla, y la tecnología, al ser parte de la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, en donde también el gran desarrollo de la tecnología ha sido parte de la posguerra. También dentro de los géneros de ciencia ficción están los mecha o mechas para los compas, que son robots gigantes, en donde se puede explicar cómo la tecnología, en vez de ser un desarrollo positivo, comienza a ser una gran fuente de devastación, y paradójicamente el daño ocasionado es recuperado por la misma tecnología. Otro concepto es el cyberpunk, en donde la película Akira se le considera una pionera. También en la serie Ghost in the Shell, el concepto de humanidad es mezclado con tecnología, y a la humanidad se le toma menos importancia. Estos generalmente van acompañados de temas de existencialismo. En otro sentido, la relación hombre-tecnología en particular es también la cara a través de la cual en el anime toma una transposición de la modernidad y, en última instancia, lo que dio lugar a una inseparable combinación entre lo viejo y lo nuevo. Bien, frikis, eso es todo por este video. Te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. ¿Qué onda, frikis? En este video hablaremos del Bushido en el anime. Otro factor que conduce la narrativa y la creación en el anime son las tradiciones, las anécdotas y situaciones que, en este caso particular, es la ética marcial, inmerso en la complejidad del código de conducta del Bushido, la vía de los nobles guerreros. Las historias en el anime en particular tienden a combinar los aspectos de Bujutsu y Budo, los cuales proporcionan capacidades de lucha o artes marciales, pero también capacidad para representar el camino de la moral y de la educación, que en estos casos tienen un papel protagónico. Por cierto, y curiosamente, en algunos casos el héroe también puede ser divinizado como en la mitología griega. Sin embargo, dado que el Bushido se connota por la presencia de cualidades de liderazgo moral, como la justicia, el sentido del deber, la lealtad, la compasión, el honor, la honestidad y la valentía, es bueno recordar que su origen cultural no solo se presenta en los anime, que de alguna manera se centran en el combate, o los anime con ubicación temporal en el Japón feudal, sino que también se representan en la modernidad del Japón. Bien, frikis, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de la nueva Moshi Productions, de 1977 hasta el presente. El 11 de noviembre de 1977 se recuperó la marca y se reconstruyó nuevamente la empresa, refundando principalmente por el antiguo sindicato laboral, siendo mayor accionista en el momento de la incorporación con una inversión de 5 millones de yenes en el capital de 12 millones. Otros accionistas en el momento de la incorporación son Nihon Herald Film con 3 millones de yenes, Nikatsu con 2 millones de yenes y otros inversionistas con 2 millones de yenes. En el momento de la creación, los derechos de autor de los antiguos trabajos profesionales de Moshi fueron transferidos de Tezuka al nuevo Moshi, haciendo que la gestión de los derechos de autor de los antiguos trabajos de Moshi se convirtieran en un negocio importante. Su sede se ubicaría en Fujimidai,
Nerima en Tokio. Principalmente produjo películas animadas para proyecciones de cines y películas familiares, algunas de carácter cultural y educativo. La empresa solo trabajó en la animación para televisión, cuando Tezuka participó como planificador y supervisor como parte de la cooperación para la reconstrucción, teniendo en cuenta de que Tezuka Productions no tiene una relación directa como empresa, pero mantiene en ciertos términos la relación con Osamu Tezuka como su fundador inicial. Hasta 2008, la Oficina de la Industria del Video relacionada con la industria sindical, bajo el mando de la Unión Nacional de Sindicatos, Senkoku Rodokumai Sorengo, fue presentada dentro de la compañía y el empleado Sheiji Aruhara se desempeñó como presidente. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Osamu Tezuka, el padre del anime, en la historia del anime. En el anime, Osamu Tezuka, nacido en el año 1928 y fallecido en el año 1989, fue también una figura clave. Era un estudiante de medicina que se vio obligado a trabajar en las fábricas durante la guerra. En abril del año 1945, un día que descansaba de la fábrica, vio la película de Mitsuyoseo Momotaro Mi no Shinpei, Momotaro, Dios de las Olas, del año 1943, que según lo que anotó en su diario, le dejó impresionado hasta el punto de prometerse realizar algún día su propia película de dibujos. Con objeto de concretar este sueño, en el año 1961 formaría su propia compañía, Moshi Productions. Su primera obra, de carácter experimental, es Haru Machikado no Monogatari, literalmente historia de un rincón de la calle, del año 1962. Con un trasfondo antimilitarista, los protagonistas son las paredes de una ciudad, testigos de una apasionada historia de amor entre el póster de un violinista y el póster de una pianista, romance que será interrumpido continuamente por los pósters de un dictador. Con una duración de 39 minutos y un tono poético, Tezuka coordinó el montaje y la dirección, contando en este último apartado con la ayuda de Eiichi Yamamoto, procedente de Otogi Productions, y Yusaku Sakamoto, que venía de Toei Doga. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de la subcultura otaku. Al igual que las películas, las series de animación pueden dar lugar a un seguimiento masivo, especialmente si van dirigidas a niños o jóvenes. En ese caso, puede ocurrir que se genere una variedad de artículos de mercadotecnia, extendiéndola a áreas como videojuegos, películas y artículos de colección. Puede que la fama de una serie quede confinada en un área relativamente pequeña o que, por el contrario, se extienda por medio mundo. Casi todas las series de animación japonesa pasan inadvertidas para el público general. A pesar de ello, pueden ofrecer historias, personajes, escenas, frases míticas, guiños a otras series que pasarán a formar parte de la cultura otaku. Las convenciones de anime aparecieron por la década de 1990. Actualmente las convenciones se han hecho en varias partes del mundo, principalmente en Asia, Europa y América. En muchas convenciones de manga y anime hay concursos de karaoke en que los asistentes podrían interpretar sus canciones preferidas de apertura y clausura, J-pop, J-rock, o gente disfrazada de sus personajes favoritos de anime o cosplay para los compas. Pueden hacer coreografías, entre otros. Recientemente ha aparecido un nuevo nombre para los que les gusta mucho el anime, Akiba Kei, usado para hacer connotación exclusiva a aquellos fanáticos del anime que tienen un mayor conocimiento de este y menos fanatismo yendo a conferencias de estos, conciertos de J-pop, entre otros. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. En este video veremos las características del anime. Dentro de las características notables en el género, se destaca el desarrollo de tramas complejas a lo largo de un cierto número de episodios. Gran parte del anime está estructurado en series de televisión con números de episodios definidos en los cuales se trata una trama específica que puede implicar el trabajo de conceptos complejos. En la década de 1970, el anime empieza a tomar un rumbo diferente dentro del mundo de la animación, mientras que las producciones occidentales se caracterizaban por estar dirigidas hacia un público infantil. El anime trataba temas más complejos como el existencialismo y a veces se utilizaba un lenguaje más maduro, con escenas violentas y escenas sexuales también. Varias veces los objetivos demográficos a menudo afectaban a los contextos ideológicos de la obra. Por ejemplo, en el shonen, en las series de acción se toman momentos que pasan en la adolescencia como la amistad, compañerismo,
peleas, las aventuras y otras jaladas como el sacrificio por el amor. En el seinen, que también es para un público adulto, se toman temas más maduros como política, temas sexuales o científicos, que por cierto, a excepción del Kodomo, también pueden ser parte de otros géneros demográficos, solamente que se ve con más profundidad en este. También se tiene que tomar en cuenta que cuando una serie de manga o novela ligera tiene mucho éxito, es bastante común adaptarlo al anime, por lo que se toman elementos de este. Eso es todo por este video, no olvides suscribirte. Hola frikis, en este video hablaremos de las distribuidoras de anime en América Latina. En la actualidad los distribuidores de anime para América Latina son Televix, Comarex, que distribuye actualmente las series propiedades de TMS Entertainment, Leda Films, que distribuye principalmente series propiedad de Enoki Films, Alebrije Entertainment, que distribuye los animes de Toei Animation, que además posee la biblioteca de series de la extinta Cloverway, y Rose Entertainment, que desde el año 2012 distribuye parte del catálogo de las series de Viz Media. Ahora los fanáticos en Latinoamérica pueden ver anime legal con regularidad desde los servicios de streaming como Netflix, que tiene en su catálogo varios títulos de animes en su servicio desde el año 2012, y con la llegada de Crunchyroll a la región. Esto abre el mercado legal del anime en línea por emisión en continuo. A partir del cese de la publicación de anime en los canales de TV, se han creado páginas ilegales que transmiten anime de forma ilegal no solo en América Latina, sino también en otros países. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de las referencias culturales en el anime. El género narrativo del anime es una mezcla principalmente de las culturas japonesa y occidental. Del género occidental rescata algunos arquetipos de personajes, la idea de la presentación en capítulos de misma duración y algunas técnicas de animación, entre otras cosas. A esto le añade conceptos tradicionales japoneses como el énfasis en la vida cotidiana y el estilo tradicional del dibujo japonés modernizado. Además se pueden presentar otros tipos de mitologías como la griega, la china, la escandinava. Por cierto, si se tomaran ejemplos de esto estarían la serie Saint Seiya o los Caballeros del Zodiaco para los compas como la griega, Dragon Ball para la china y Matantei Loki para la nórdica. Bien frikis, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de los cameos en el anime. En muchas series es posible encontrar que sus personajes o su historia hacen referencia a otros anime, ya sea que un personaje sea parecido físicamente o que la historia sea igual o parecida a otra generalmente muy popular. Puede que sea de un anime, como también puede que sea de un videojuego, manga, novela visual, novela ligera, etc. Por ejemplo, en la película de anime Kimi no Na wa y El Jardín de las Palabras, en que la profesora protagonista del Jardín de las Palabras aparece brevemente en Kimi no Na wa. Otro claro ejemplo muy evidente se presencia en el anime Sakura Card Captor y Tsubasa Reservoir Chronicle, donde los personajes principales comparten apariencia y personalidad, pero no la trayectoria de la historia. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden suscribirse, compartir el video y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de los formatos del anime en especiales de televisión. Este especial es como una bonificación de la serie. A veces no está relacionado con la historia básica que se muestra en la serie de televisión. Normalmente suelen transmitirse en televisión por ser día feriado, durante el cambio de estación o a veces después de la conclusión de un anime. La bonificación de la serie suele estar estrechamente vinculada con la trama de la serie, pero no necesariamente la continúa. A veces se alterna a la historia principal y muestra escenas de la serie con otro punto de vista y escenas inesperadas. A menudo en la bonificación circular de la serie, la historia ha estado trabajando con la serie, pero absolutamente no cambia el estado actual de la continuidad. Es decir, una bonificación o episodio extra puede ser omitida sin que se pierda nada de la trama. Normalmente para entender la serie de bonificación se exige el conocimiento de los antecedentes de la serie. Esto puede verse en los especiales de Love Hina posteriores a dicha serie de televisión. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de los pioneros del anime, parte 1, la historia del anime. La historia del anime, el género de animación de origen japonés, comienza en la segunda década del siglo XX, con una serie de cortometrajes similares a los encontrados en otros países, mayormente influenciados por las obras de Disney. Algún tiempo tras la Segunda Guerra Mundial empezaron a surgir grandes compañías dedicadas tanto a las series televisivas como a los largometrajes, entre las que destaca Toei. Aunque muchas siguieron en activo en las últimas décadas del siglo XX y siguen al principio del siglo XXI, una serie de directores y creadores de historias han alcanzado renombre propio en este género, bien por obras de gran fama como Katsuhiro Otomo con Akira, Akira Toriyama con Dragon Ball o Masashi Kishimoto con Naruto.
como por sus largas y premiadas trayectorias como Hayao Miyazaki con Mi vecino Totoro o como Rumiko Takahashi con Inuyasha o Ranma y medio, entre otros. En el plano internacional, en el año 1907 aparece la primera película de animación, Humorous Face of Funny Face, del productor estadounidense James Stuart Blackton. En 1908 aparece en Francia Phantasmagorie, del dibujante Émile Cloch y producida por Gaumont. Este tipo de películas de animación llegan a los cines japoneses hacia los años 1910. Entre 1914 y 1917 se exhibieron unas 93 películas de animación extranjeras, siendo las americanas las de mayor popularidad. Ante tal fenómeno, los productores japoneses comenzaron a plantearse la realización del cine de animación nacional. La primera manifestación de la animación en el país nipón de la animación fue Katsudo Sashin. Está fechada en el año 1907. Se trata de un pequeño fragmento de 4 segundos de duración, descubierto en el año 2005. Sin embargo, fue la compañía Tenenshoku Katsudo Sashin quien produce la primera manifestación significativa, al encargar en el año 1916 al dibujante de manga Oten Shimotawa una película del género. En aquella época no existía documentación en Japón sobre las técnicas de animación, por lo que la tarea de Shimotawa no fue fácil. No obstante, consiguió realizar el que se considera el primer filme de animación japonesa, Imokawa Makuso Genkanban no Maki, literalmente Makuso Imokawa y el guardián de la entrada, estrenado en enero del año 1917. Por su parte, el pintor de estilo occidental Seitaro Kitayama, interesado por las películas extranjeras de la animación que él veía, presentó un proyecto de realización propia a la compañía Nippon Katsudo Sashin, o Nikatsu, que ésta aceptó encargarle. Kitayama tampoco era un experto en la animación, pero a base de prueba y errores consiguió terminar Sarukani Gassen, literalmente la batalla del mono y el cangrejo, basada en el cuento popular japonés Sarukani Gassen, que fue estrenada en mayo del año 1917. Shimokawa y Kitayama comenzaron la realización de sus películas en el año 1916, coincidiendo con la puesta en marcha del dibujante de manga de corte político Sumikazu Koichi, que por encargo ahora de la compañía Kobayashi Shokai, estrenaría en junio del año 1917 Hanawa Hekonai Meito no Maki, literalmente Hekonai Hanawa y su nueva espada, con un samurái como protagonista. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de los pioneros del anime, parte 2. La historia del cine de animación japonés comienza efectivamente en 1917, gracias a los trabajos de estos 3 pioneros, pero no se conserva copia de ninguna de estas películas, por lo que se desconocen otros datos. La de Koichi fue la más elogiada de ellas por las críticas de la época, siendo además la primera en rodarse, aunque se estrenara después de las otras 2. Shimokawa llegó a realizar 5 películas de animación, pero debido a la sobreexposición y al reflejo luminoso que conllevaba el proceso, sus ojos experimentaban gran cansancio, por lo que decidió abandonar este trabajo y volver a dibujar manga. Koichi también se apartó del cine de animación tras realizar 4 películas, pero luego volvería temporalmente a este campo debido a que personalidades de la esfera política le encargaron cortos de propaganda. Por el contrario, Kitayama se dedicó plenamente a la realización de películas de animación. Comenzó empleando como ayudantes a jóvenes aspirantes a pintores, a los que enseñaba las técnicas del dibujo animado. Kitayama, que en el año 1917 llegó a realizar hasta 10 películas, presenta ese mismo año una película basada en el personaje infantil Momotaro, que consigue exportar a Francia, convirtiéndose en el primer producto de animación japonesa que llegó a Occidente. Kitayama crea sus propios estudios de cine en el año 1921, pero el gran terremoto de Kanto del año 1923 destruyó sus instalaciones de Tokio, por lo que decide mudarse a Osaka. Ahí se aparta de los dibujos animados para dedicarse a rodar documentales informativos para una empresa de noticias local. No obstante, la gran importancia de la labor de Kitayama residirá en haber enseñado las técnicas de la animación a una serie de jóvenes que proseguirán el trabajo que él empezó. Uno de estos fue Sanae Yamamoto, cuyo nombre original era Senjiro Yamamoto. Era un aspirante a pintor que acudió a trabajar a los estudios de Kitayama, donde quedó fascinado por el mundo del dibujo animado. Al marcharse su maestro de Tokio, Yamamoto decidió independizarse y formar sus propios estudios de animación. En el año 1925 realizó Ubasute-yama, literalmente la montaña donde se abandona a los viejos. Eso suena muy acá. Que tiene como tema el respeto y cuidado de los ancianos.
consiguió el patrocinio de la Secretaría de Educación para una serie de películas de animación de corte educativo. Y entre sus obras más representativas se encuentran Usagi to Kame, literalmente El conejo y la tortuga, del año 1924, y Nippon Ichi Momotaro, literalmente Momotaro, el número 1 de Japón, del año 1928. También de esta época es Shiobara Tasuke, dirigida por Hakusan Kimura. Este trabajaba pintando murales de anuncios para las salas cinematográficas, pero cambió su profesión para dedicarse a los dibujos animados y pronto destacó por sus historias de samuráis. En 1932 rueda la primera película erótica de la animación japonesa, Susumi Bune, literalmente El paseo nocturno en barco, que le costó ser detenido por la policía y la confiscación de la película. Kimura, individuo del que se desconocen muchas cosas, entre ellas las fechas de nacimiento y muerte, se retiró tras este incidente. Una carrera corta. Existen rumores de que una copia fue vendida ilegalmente al extranjero, pero en cualquier caso, Susumi Bune se convirtió en una película fantasma, imposible de ver. Al parecer se trataba de un traslado a la pantalla del mundo erótico creado por los artistas del ukiyo-e del periodo Edo. Otro discípulo de los pioneros, en este caso de Sumikazu Koichi, fue Noburo Ofuji, que empezó la producción de dibujos animados gracias a la ayuda económica de su hermana mayor, Yae. Su primera película fue Bogudayo no Tosoku, literalmente El ladrón del castillo de Baguda, del año 1926. Como material de trabajo utilizaba el tradicional papel chillo, popular desde el periodo Edo, pero sus colores no pudieron ser recogidos por la fotografía en blanco y negro de la época. Ofuji también realizó varias películas de animación con siluetas, como fue el caso de Kujira, literalmente La ballena, del año 1927, cuyas imágenes hizo acompañar con la música de la ópera de Guillermo Tell de Rossini. Ofuji dedicó mucho tiempo a estudiar la posibilidad de cine sonoro y en color, y gracias a la ayuda de su hermana consiguió realizar casi todas sus películas prácticamente solo. En el año 1923, año del gran terremoto de Kanto, Yasuji Murata ingresó en la recién formada Yokohama Cinema Shokai, en principio dedicada a la importación de películas extranjeras. Murata comenzó a trabajar allí pintando esporádicamente murales de películas para los cines, pero el presidente de la compañía le contrató como empleado fijo al ver su talento para el dibujo. Murata también escribía los rótulos para las películas extranjeras de la compañía, pero impresionado por las películas de animación de John Randolph Bray que aquella importaba, propuso a su presidente la producción de sus propias cintas. De manera similar, autodidacta de la materia, Murata escogió una popular historia infantil para su primera realización, Saru Kanigasen. Desde entonces hasta que dejó la compañía en el año 1937, Murata rodó cerca de 30 películas de dibujos animados, la mayoría de estas de corte educativo. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Los primeros adelantos técnicos del anime en la historia del anime. Normalmente el trabajo de animación era muy laborioso. La empresa Yokohama Cinema Shokai se adelantó a sus competidores al comprar una nueva cámara de motor automático que no requería mover una manivela, lo cual permitía acelerar el trabajo. La primera película rodada con esta cámara fue Kaeru wa Kaeru, literalmente Una rana es una rana, del año 1929, encargada nuevamente a Yasuji Murata. Para el cine de animación, el celuloide era un material indispensable, pero en Japón no se fabricaba. El celuloide comenzó a distribuirse con profusión en Estados Unidos a finales del año 1914, con los trabajos de Earl Hart, quien además lo patentó. Como producto de importación, el celuloide era muy caro en Japón, por lo que en su lugar se empleaba una especie de cartulina sobre la que se dibujaban los personajes, que luego se recortaban y fotografiaban, es decir, animación con recortes. Murata era un maestro de esta técnica y no tenía nada que envidiar a sus competidores que usaban celuloide. Como título más representativo de la animación con recortes destaca Tsuki no Miya no Ouyo-sama, literalmente La reina del castillo de la luna, del año 1934. El primero en utilizar en Japón el tal preciado celuloide fue para el cine de animación fue Kenzo Masaoka, nacido en una familia adinerada de Osaka. Tras estudiar dibujo en una escuela de artes, inicialmente entra en el mundo del cine como actor.
abandonando poco tiempo después en favor de la realización de dibujos animados. Su primera película fue Nansensu Monogatari Dai Ippen Sarugashima, literalmente la absurda historia de la isla de los monos, del año 1930, acerca de un muchacho criado por un mono. Masaoka realizó también la primera película de animación sonora, Chikara to Onna no Yo no Naka, literalmente Las mujeres y la fuerza mueven el mundo, del año 1932, donde utilizó parcialmente el todavía caro celuloide. Masaoka no estimó en gastos para aumentar la calidad de sus películas y así, a partir de la película Chagama Hondo, literalmente El ritmo de la tetera, del año 1934, empleó el celuloide para el total de sus obras. Otro de sus títulos, Mori no Yosei, literalmente El hada del bosque, del año 1935, recibió elogios de sus colegas en el mundo de la animación y fue comparado a los cortos Silly Symphonies de Walt Disney, mientras que la mayoría de los cineastas contemporáneos se dedicaban a hacer películas de propaganda bélica para el Ejército Nacional. Masaoka realizó durante la guerra una obra de gran poesía que hará olvidar las penurias de la época y que quedará para la prosperidad del género. Kumo to Shuripu, literalmente El tulipán y la araña, del año 1944. De sus cintas de posguerra, la más representativa fue Suteneko Tora-chan, literalmente Tora, el gato abandonado, del año 1947, sobre una gata que decide crear un gatito que ha sido abandonado. Masaoka, por haber sido el primero en introducir el celuloide en los dibujos animados y el primero también en realizar una película sonora de esta modalidad, ha sido llamado el padre de la animación japonesa y es respetado como tal. Se necesitaba el triple de tiempo para realizar un episodio, por cierto. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de los robots gigantes en el anime. Gracias al éxito de las series de televisión de Moshi Production y Toei Doga, surgió la competencia por parte de otras productoras. Cualquier género era susceptible de ser usado: deportes, fantasía, aventuras, series para chicos y para chicas. Al igual que Astro Boy, muchas de estas series se emitieron en el extranjero. En la década de los 60 comenzó el tema de los robots gigantes en el anime en blanco y negro. Tetsujin 28 Go, exportada como Gigantor de la productora Telecartoon Japan, Eiken, en la actualidad basado en el manga homónimo de Mitsutero Yokoyama. Sin embargo, no fue hasta principios de los años 70 cuando comenzó el auge de las series de robots gigantes con Mazinger Z, basada en los personajes creados por Go Nagai, a la que seguirían varias imitaciones. Parte de estas series se exportaron, pero algunas de ellas resultaron problemáticas en países como Francia y Filipinas. También hubo series de carácter educativo basadas en la literatura occidental, algunas mundialmente famosas como Heidi del año 1974, El perro Flandes del año 1975 o Marco de los Apeninos a los Andes del año 1976. De estas, Heidi fue dirigida principalmente por Isao Takahata, mientras que el diseño y paisajes de las escenas corrió a cargo de Hayao Miyazaki. Incluso viajaron a Suiza para buscar paisajes reales que luego pudieran utilizar. La serie se emitió en Italia en el año 1976, pero muchos pensaron que se trataba de una serie italiana y no japonesa. Fue gracias a la serie de Uchu Senkan Yamato, exportada como Space Battleship Yamato o Star Blazers del año 1974, la animación japonesa llegó a ser reconocida. En su primera retransmisión no consiguió una repercusión destacada, pero sí en su segundo pase, y a partir de que se efectuase un remontaje para su exhibición en salas cinematográficas, que provocó que los jóvenes hicieran cola ante los cines desde la noche anterior al estreno. Fue recogido por todos los periódicos del momento como fenómeno sociológico. El creador de los personajes de esta serie fue Leiji Matsumoto, y gracias al éxito de Uchu Senkan Yamato, otras de sus obras fueron adaptadas a la pantalla. De estas, la más popular fue Galaxy Express 999, cuyas adaptaciones para el cine realizadas por Rintaro comenzaron a estrenarse en el año 1979. En 1979 se emitió la serie de robots gigantes Mobile Suit Gundam de Yoshiyuki Tomino en el año 1941. Pero no consiguió gran audiencia. No obstante, la alcanzó en su segunda emisión, llegando también a montarse ediciones especiales para su estreno en salas de cines.
7 películas entre el año 1981 y el año 2002. De la saga Gundam se emitieron hasta 6 series distintas. Se vendieron perfectamente todo tipo de juguetes y producciones de robots inspirados en Gundam. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Mamoru Oshii y Katsuhiro Otomo, en directores famosos del anime. Mamoru Oshii. En Japón es muy reconocido el anime de Mamoru Oshii. Tras trabajar un tiempo para la televisión, Oshii llamó pronto la atención por su serie Urusei Yatsura, así como por la muy posterior Patlabor. Sin embargo, el nombre de Oshii llegaría a las audiencias occidentales gracias a Ghost in the Shell del año 1995. En la edición de Cannes de abril del año 2004 presentó Ghost in the Shell 2 Innocent, que viene a ser una secuela de la película del año 1995, Katsuhiro Otomo. Katsuhiro Otomo alcanzó fama internacional gracias a su obra Akira del año 1988, basado en un manga de creación propia, tras el cual viene la película Memories del año 1995, codirigida con Koji Morimoto y Tensai Okamura. Años después regresaría dirigiendo la película Steam Boy del año 2004, una historia del steampunk más tradicional y con un presupuesto millonario. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Momotaro, Dios de las Olas. Momotaro, Secret Sailors, es el primer largometraje de animación japonés. Fue dirigida por Mitsuyo Seo, a quien el Ministerio Naval japonés ordenó que hiciera una película de propaganda para la Segunda Guerra Mundial. Soshiku Moving Picture Laboratory filmó la película de 74 minutos en el año 1944 y la proyectó el 12 de abril del año 1945. Es una secuela de Momotaro no Umiwashi, una película de 37 minutos estrenada en 1943 por el mismo director. Después de completar el entrenamiento naval, un cachorro de oso, un mono, un faisán y un cachorro se despiden de sus familias. Mientras están preocupados, el hermano menor del mono cae en un río mientras persigue la gorra del mono y es llevado hacia una cascada. El perro y el mono trabajan juntos para salvar al niño, justo antes de que sea arrastrado río abajo. Después se produce un salto de tiempo y se ve a las fuerzas japonesas limpiando un bosque y construyendo una base aérea en una isla del Pacífico con la ayuda de los animales de la selva. Un avión aterriza en la pista de aterrizaje y desde el interior emerge Momotaro, representado como un general junto con el oso, el mono, el perro y el faisán, quienes en este punto se han convertido en funcionarios de alto rango. Las escenas posteriores muestran a los animales de la jungla aprendiendo el alfabeto, cantando, lavando ropa, recibiendo entrenamiento militar y cargando armas en aviones de combate. Los animales residentes de la isla se muestran como simples primitivos que son impactados por los animales japoneses glamorosos y avanzados. Sigue una narración de la historia de cómo la isla de Celebes fue adquirida por la compañía holandesa de las Indias Orientales y se revela que los japoneses están tratando de invadirla. El mono, el perro y el cachorro de oso se convierten en saltadores de paracaídas, mientras que el faisán se convierte en piloto. Los paracaidistas emboscan una media pista e invaden apresuradamente un fuerte británico, haciendo que los soldados británicos no preparados entren en pánico y huyan. Así como no. Luego se muestra a Momotaro, el mono y el cachorro negociando con 3 funcionarios británicos que tartamudean claramente y luego de una breve discusión, los británicos acuerdan entregar a Celebes y las islas circundantes al dominio japonés. Un breve epílogo muestra a los niños jugando en paracaídas sobre América continental, esbozado en el suelo. Claramente, Estados Unidos sería el objetivo de su generación. Hola frikis, en este video hablaremos de Momotaro no Umiwashi. Momotaro no Umiwashi, literalmente Águilas Marinas de Momotaro, es una película de propaganda japonesa animada, producida en 1942 por Geijutsu Eigasha y estrenada el 25 de marzo del año 1943. Estrenada a los 37 minutos, o sea, duraba 37 minutos, estuvo cerca de ser un largometraje, pero no fue el primer largometraje animado de Asia. Ese honor es para la Princess Iron Fan del año 1941 de China, que duró 73 minutos. Kinokuniya Shoten lanzó en Japón una versión en DVD sin subtítulos en inglés en el año 2004. Una con subtítulos fue lanzada en los Estados Unidos por Saka Films en el año 2009. Aunque se registró como producido con la cooperación del Ministerio Naval japonés, de hecho no hubo cooperación para proteger los secretos militares, aunque la Armada Imperial japonesa respaldó la película. Con el personaje del Peach Boy del folclore japonés, esta película estaba dirigida a niños, contando la historia de una unidad naval compuesta por el humano Momotaro y varias especies animales que representan a las razas del lejano oriente que luchan juntas por un objetivo en común. En una dramatización del ataque a Pearl Harbor, esta fuerza ataca a los demonios en la isla de Onigashima,
que representa a los estadounidenses y británicos demonizados en la propaganda japonesa. Y la película también utiliza imágenes reales del ataque a Pearl Harbor. Una secuela, Momotaro Umi no Shinpei, del año 1945, también existe. El video se abre a bordo de un portaaviones en aguas tumultuosas, con escuadrones de monos, faisanes y perros preparando sus aviones para la guerra. Estos animales no son los soldados perfectos, actúan tontamente, dándoles una sensación muy humana. En el centro se encuentra Momotaro, estoico y heroico, dando órdenes. Los animales abordan sus aviones y suben al cielo. El vuelo a Hawái es ininterrumpido, salvo por un mono que ayuda a un pájaro bebé perdido a encontrar a su padre. Llegan los animales y comienza el ataque. Los soldados a bordo de los barcos atacados en Pearl Harbor entran en pánico y se apresuran, tratando de huir, evidenciando por una gran cantidad de botellas. Algunas están demasiado borrachos para poder moverse y pensar correctamente. El soldado principal que se muestra es tonto, gordo y cobarde. El ataque continúa. Algunos monos van a tierra para destruir aviones estadounidenses. El principal soldado gringo literalmente sacude el rojo y el azul de la bandera estadounidense para agitarlo como una bandera blanca de rendición. Pearl Harbor queda en ruinas humeantes cuando los animales regresan al portaaviones para celebrar. El gobierno japonés usó a Momotaro como el héroe porque esa historia era y sigue siendo tan conocida por los ciudadanos japoneses como los tres cerditos es para los estadounidenses. En la película, Momotaro y los animales eran lindos y eran conocidos como personajes heroicos, y los personajes bonitos y las escenas de batalla cómicas permitieron a los ciudadanos japoneses ver una película de guerra sin dudarlo. En otras palabras, la película fue entretenida para las masas. Además, la historia original muestra a Momotaro y a sus compañeros viajando a una isla habitada por demonios, que esta película reemplazó con el Hawái infestado de estadounidenses, creando un vínculo fácil entre extranjeros y criaturas malvadas. Entre 1942 y 1945, las películas de política nacional, también conocidas como películas de propaganda, ocuparon un gran porcentaje del cine japonés. El Sea Eagles of Momotaro fue un ejemplo extremadamente exitoso de esto. Fue especialmente popular entre los niños pequeños. La película de 37 minutos fue tan popular, de hecho, que Seo hizo una secuela de 74 minutos, Divine Sea Warriors de Momotaro, que se estrenó en el año 1945. Una película linda y entretenida en la que no se muestran muertes, le dio a la guerra una historia suave y justa. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Moshi Productions. Moshi Productions, abreviado como Moshi Pro, es un estudio de animación japonés con sede en Fujinamadai, Nerima, en Tokio, Japón. Anteriormente tenía una sede en otro lugar de Nerima. El estudio fue pionero en la animación de televisión en Japón y fue responsable de muchas series de anime de televisión exitosas, tales como Astro Boy, Goku no Daiboken, Princess Knight, Jungle Taitei, Dororo y Ashita no Yo, así como largometrajes más orientados al público adulto, tales como Mil y una noches, Cleopatra, la primera película animada X y The Belladonna of Sadness. La primera Moshi Productions, de entre los años 1962 a 1973, basándose en su experiencia y éxito como mangaka y volviendo de la muy apreciada prueba realizada con el largometraje de animación Alakazam the Great para Toei Doga en el año 1960, Osamu Tezuka decidió dedicarse a la animación de forma independiente. Así nació al año siguiente Tezuka Osamu Productions Doga Boo, posteriormente rebautizada como Moshi Production en el año 1962. El nacimiento del nuevo estudio sobre la iniciativa de un autor respetado como Tezuka provoca una verdadera diáspora de animadores de Toei, y por eso a su alrededor se encuentran nombres breves y excelentes como Kazudo Nakamura, Gisaburo Sugi, Shigeyuki Haeshi, Eiichi Yamamoto y muchos otros. Inicialmente financiado con los ingresos del manga de Tezuka, Moshi estrenó el 5 de noviembre del año 1962 sus primeras producciones, el mediometraje Aru Machikado no Monogatari y la primera película de Astro Boy, realizado con el objetivo declarado de demostrar que la buena animación se podía hacer incluso con pocos medios y renunciando a la magnificencia de Toei. Además, estas se realizaron en formato monocromático y de ancho 16:9. La primera obra o producción gana en la primera edición del premio Ofuji, dedicado a la memoria del veterano Noburo Ofuji, fallecido unos meses antes. El siguiente paso es la producción de la primera serie japonesa de televisión animada con episodios de 30 minutos, Astro Boy, estrenada el 1 de enero del año 1963 y tomada de la homónima serie de manga de Tezuka, con la que se sientan las bases de la industria del anime, donde el número de empleados también lo convirtió en uno de los mejores estudios de animación en Japón, contabilizando 400 personas en su apogeo.
A pesar del éxito rotundo de 193 episodios transmitidos entre el año 1963 y 1966, el proceso de producción es un desastre organizativo. Sin embargo, debido a la pretensión de Tezuka de hacerse cargo personalmente de todos los detalles, causa enormes retrasos en la producción y obliga al personal a turnarse para trabajar tanto que Mushi recibe el apodo de Castillo Insomne, o sea que no dormían. Esto debido a que tenían siempre las luces encendidas hasta el amanecer. En julio del año 1966 se crea la filial Mushi Pro Shoji. Tezuka también comete otro error fatal. Aterrorizado por la idea de no tener los medios para completar la serie, retira los derechos de retransmisión a Fuji TV, creando un abismo en el balance de la joven empresa. Sin embargo, en su rescate parcial llegarán dos acontecimientos inesperados. Por un lado, la venta de derechos, aunque a un precio aún más bajo, a la cadena de televisión norteamericana NBC, un hecho histórico en sí mismo, y por otro el mercadeo, donde aparecerá una increíble serie de productos, garantizando así un ingreso extra para sus creadores. Los 3 especiales de la segunda serie de animación para ser producida en los estudios Mushi en el año 1965, seguida por un nuevo proyecto revolucionario, el primer anime realizado a color, Jungle Taitai. También toma esto de un manga de Tezuka. A pesar de los elogios de los críticos, el proyecto había provocado otro desastre financiero. Esto debido a que en el año 1965 todavía había muy pocos canales de televisión que transmitieran a color. Pero Tezuka persistió en querer utilizar el color, pero con los costes de producción daría resultado de otra gigantesca responsabilidad de 61 millones de yenes. Con esto Tezuka decide descuidar las producciones de televisión sin tener que abandonarlas parcialmente, y acoge con satisfacción la propuesta de Nippon Herald, una empresa distribuidora de cine, de hacer una película de animación para adultos. Esto basado en Las Mil y Una Noches. Se realiza Senya Ichiya Monogatari, el primer animerama, un término acuñado para la ocasión de subrayar la novedad del producto. La película, distribuida en el año 1969, es un filme de 143 minutos, 120.000 cuadros de dibujo y 800 personas involucradas en el proceso de producción. Prácticamente casi todos los estudios japoneses de la época estaban involucrados, y también fue un éxito en taquilla. Los ingresos son aproximadamente 3 veces más altos que los costes de producción, pero por contrato solo un tercio está destinado a Mushi, lo que supone un fracaso presupuestario. El Herald, por otra parte, sale bien, tanto así que un nuevo animerama se encarga a Mushi, y Cleopatra sale al año siguiente, más explícito que el primero en cuanto a erotismo, más suntuoso pero también más caro. Y con la poca retroalimentación pública termina por no traer un yen en los casos exhaustivos de Mushi. La situación financiera, sin embargo, se mantiene, aunque gracias a una operación que resultaría fatal para hacer frente a las crecientes deudas. La empresa pide un préstamo entre particulares de más de 130 millones de Fuji TV, el principal comprador de Mushi, pero como garantía transferiría a la emisora los derechos de uso de todas las producciones de Mushi hasta el año 1978. La situación se desplomó en el año 1972 cuando Fuji dejó de comprar series de televisión a Mushi, perdiendo así su principal fuente de financiamiento. Mientras tanto, la relación entre el estudio y Tezuka, cuestionada en su doble papel de autor y director, ya se había roto en el año 1968 cuando Mushi produjo Wanpanku Tainteidan, la primera serie que no se tomó de un tema de su fundador, seguida en el año 1970 por la primera serie de Ashita no Yo, o Rocky Joe. En el año 1971, Tezuka abandonó la empresa, pero se comprometió a compensar las pérdidas acumuladas con los ingresos de su manga, para una inversión personal total que en 10 años llegó a ser casi 1.000 millones de yenes. ¡Ay, güey! Pero las cosas no mejoran. La catástrofe comercial llega con el tercer animerama del Herald, Kanashimi no Belladonna, considerado una obra maestra por los críticos, pero que ni siquiera entra dentro de los costes de producción. El empeoramiento de la gestión del subsidiario Mushi Pro Shoji y la disputa laboral también causó que las instituciones financieras estuviesen atentos a los movimientos. Con fallas oficiales en las producciones cinematográficas, el flujo de caja empeoró extremadamente en un corto periodo de tiempo. El 22 de agosto de 1973, la compañía Mushi Pro Shoji se declaró en bancarrota con alrededor de 40 millones de yenes de deuda. Después de eso, se considera la posible quiebra, inclusive porque la condición comercial del organismo Mushi Pro también estaba empeorando en la medida en que la quiebra de la subsidiaria no podía evitarse. A partir de agosto no había perspectivas de trabajo de producción después de Wansakon. El 1 de noviembre de 1973 sucedió lo que había estado en el aire durante mucho tiempo. El banco Daiwa le negó un préstamo a Mushi tras un impago. Al tener 350 millones de yenes de deuda, el 5 de noviembre del año 1973, justo después del final de la transmisión de Wansakon, todo se derrumbó.
Se argumenta que Tezuka propuso un presupuesto de producción reducido poco realista, en un intento de superar la oferta de sus competidores, con un presupuesto que contribuyó a la baja rentabilidad del estudio y de la industria. Mochi Productions, plagado de dificultades financieras, se declaró en bancarrota en el año 1973 y se dividieron sus activos. Tezuka ya había dejado la compañía para entonces, habiendo renunciado como director interno en el año 1968 y formó un nuevo estudio de animación, Tezuka Productions, en donde hizo obras como Marvelous Melmo y Único. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Nikkatsu Corporation, una de las primeras productoras de anime. Nikkatsu Corporation es una reconocida compañía japonesa de entretenimiento fundada en 1912, con estudios en Mukojima, cerca de Tokio, y Kioto. Es famosa por sus filmes y producciones de televisión. Entre los principales estudios de cine, es el estudio más antiguo de Japón. El nombre Nikkatsu es una abreviación del nipón Katsudo Sashin, literalmente Compañía Cinematográfica de Japón. La compañía ha hecho y sigue haciendo películas en numerosos géneros. Sin embargo, entre 1970 y 1980 se produjo de manera estricta lo que se denomina cine rosa o cortos de romance. Las películas producidas por Nikkatsu se basan en presupuestos relativamente altos y en los valores de la producción, y muchos de los actores han participado en la red nacional de televisión. Nikkatsu fue fundada en el año 1912, cuando varias empresas de producción y cadenas de cine se fusionaron. Ha empleado notables directores de cine, tales como Shosho Makino y su hijo Masahiro Makino. En particular, allí, Akira Kurosawa comenzó su carrera en la década de 1930 como un asistente de dirección. En 1923, un terremoto de gran magnitud arrasó el Japón y también a la industria japonesa de cine. El único estudio que se salvó en todo el país fue el estudio de Kyoto de Nikkatsu, en torno del cual se reagruparon todo el gremio del cine. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno ordenó a las 10 compañías fílmicas que se habían formado en el año 1941 consolidarse en dos. Daiei, fundada por Misaichi Nagata, un ex empleado de Nikkatsu, propone el proyecto de formar 4 empresas y esta sugerencia fue aprobada. Así Nikkatsu se fusiona con las dos empresas más débiles, Shinko y Daito. Aunque estos se disgustaron verbalmente, debido a la Segunda Guerra Mundial la compañía dejó de producir filmes. La industria cinematográfica de la posguerra se expandió rápidamente. En 1951, el presidente de Nikkatsu, Yusaku Hori, comenzó la construcción de un nuevo estudio de producción. La empresa comenzó a hacer películas de nuevo en el año 1954. Muchos asistentes de dirección de otros estudios, incluyendo a Shohei Imaura y Seiyun Suzuki de Shochiku, se trasladaron a Nikkatsu con la promesa de ascender a directores. La compañía hizo algunas películas de samurái y películas jidaikei o dramas históricos, pero para 1960 se decidió dedicar los recursos a la producción de dramas de la juventud urbana, comedia, acción y películas de yakuza o de gangsters. Desde finales de 1950 y comienzos de 1970 se produjeron las películas reconocidas por su gran presupuesto. En ese entonces trabajaban con estrellas como Yujiro Ishihara, Akira Kuribayashi, Yoe Shishido, Tetsuya Watari, Ruriko Asaoka, Chieko Matsubara y más tarde con Meiko Kaji y Tatsuya Fuji. El director Shoei Imamura comenzó su carrera ahí y entre el año 1958 y 1966 realizó para ellas películas como Pigs and Battleships o Cerdos y Acorazados en el año 1961 y The Insect Woman, la mujer insecto. En 1971, el incremento de la popularidad de la televisión cobra un alto precio en la industria cinematográfica y para seguir siendo rentables, Nikkatsu se dedica a la producción de pornografía y cine rosa, que se centra en sexo, violencia, sadismo, masoquismo y romance. Muchas estrellas y directores abandonaron la empresa, unos pocos se quedaron, entre ellos los directores Yasuharu Hasebe, Keiichi Osawa, Shogoro Nishimura y Koreyoshi Kurahara. Después aparecieron nuevos directores como Tatsumi Kumashiro, Masaru Konuma y Chousei Sone. Hoy en día Nikkatsu está ahora en condiciones de hacer películas de diferentes géneros y ya no solo se centra en películas para adultos. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de la biografía de Osamu Tezuka. Tezuka nació en la ciudad de Toyonaka, Osaka. Entusiasmado por el género de la animación, comenzó a dibujar cuando aún era niño. Los horrores de la Segunda Guerra Mundial también marcaron su sensibilidad y desde el primer momento procuró transmitir con sus dibujos mensajes optimistas, humanitarios y ambientales. Su primer trabajo de importancia lo realizó a los 20 años.
Se trató de la serie Shin Takarajima, la nueva Isla del Tesoro, pero hasta los años 1950 no surgieron la mayor parte de sus grandes y famosos personajes, como Jungle Taikei o Kimba el León Blanco, Tetsuwan Atom o Astro Boy, y el no menos famoso Ribbon no Kishi o la Princesa Caballero, considerado el primer manga del género shoujo en la historia. El éxito continuó en las siguientes décadas con series como Hinotori o Phoenix del año 1954, Black Jack entre los años 1973 y 84, Buddha del año 1972 al 83 y Adolf del año 1983, dando un giro profundo con la culminación de la serie MW el año 1976 a 1978, en la que abordó temas muy poco frecuentes en el manga de la época, como la homosexualidad, corrupción política o armas químicas. Osamu Tezuka falleció el 9 de febrero del año 1989, producto de un cáncer estomacal a la edad de 60 años, prácticamente un mes después de la muerte del emperador Hirohito, dejando así inacabadas las obras a las que se dedicaba entonces, Ludwig B. y Neo Faust. La considerada por muchos su obra maestra, Hinotori, quedó inconclusa con la muerte de Tezuka. Al poco tiempo de su muerte, algunos de los periódicos japoneses más importantes pidieron que se le entregara el Premio Nobel de Literatura, aunque fue rechazado. Nadie le discutió, sin embargo, su aclamación como el dios del manga, perpetuando así su influencia en generaciones de lectores y autores, y en la historia y cultura de todo un país en su conjunto. Desde el año 1997 se ha celebrado anualmente el Premio Cultural Tezuka Osamu, en honor al aporte de Tezuka al manga moderno, premios donde son galardonados aquellos mangakas que siguen la visión de Tezuka. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de los formatos del anime en OVAs, ONAs y películas. OVAs es la abreviación de Original Video Animation o animación original en video, o también Only Video Available, solo disponible en video. Son producciones animadas destinadas para su consumo en video que normalmente no se emiten en televisión. La duración de un episodio puede variar de unos minutos a 45 minutos y a veces pueden ser complementos de la historia. Es un capítulo especial y casi siempre no va de acuerdo con la historia, pero no es película. También es común que contenga un opening y un ending diferente a los de la serie. Las películas son los largometrajes producidos por las compañías. Pueden ser historias originales basadas en algún manga o muchas veces en las series de anime que pueden presentar historias alternas o un tiempo lógico establecido pues de la serie. Normalmente este complejo de 50 a 120 minutos de películas difieren bastante de otros formatos de animación, por ejemplo la calidad de imagen y en consecuencia mayores costos de producción. Algunos anime presentan un amplio repertorio de películas como Doraemon o Pokémon, las ONA, Original Net Animation o animación original creada para internet. Esto está hecha especialmente diseñada para su distribución en internet. El formato ONA aún no es muy usado y su duración es por lo general corta. Un ejemplo de este es Azumanga Web Dialogue o Candy Boy. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de la relación senpai y kohai en el anime. En el camino de los Budoka hay una norma que dice que no se podrá comenzar sin un guía, cualquier cosa. Una guía ya sea de un padre o de un maestro, o el sensei. En la sociedad japonesa por lo general es representado por el pai, el par senpai kohai, un tutor, trabajador o veterano aprendiz, donde el primero es el que se inició por primera vez en algo y la segunda persona es la que comenzó más tarde en algo. Esta formalidad implica el respeto y la devoción del kohai hacia el senpai, que tiene como propósito asesorarlo y orientarlo en la vida. De hecho, esta relación puede encontrarse en cada contexto social, de la escuela al trabajo, de los deportes a la política, y también se refleja en el anime, en donde muchas veces los personajes son enseñados por un maestro. Bien frikis, eso es todo por este video. Si te gustó te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Moshi Productions y sus series en la historia del anime. La siguiente realización de Moshi Productions fue una serie para la pequeña pantalla. La televisión comenzó sus emisiones en Japón en el año 1953 y las primeras muestras de animación que se televisaron procedían de Estados Unidos, con gran popularidad entre el público infantil. Toei Doga también se planteó la posibilidad de crear series de dibujos para la televisión, pero una entrega por semana suponía un trabajo demasiado pesado para ser rentable, por lo que abandonó la idea. En cambio, Tezuka, al frente de Moshi Productions, decidió afrontar el reto que ello suponía, naciendo así la primera serie de animación japonesa con entregas semanales de 30 minutos. El tema elegido fue el personaje de manga que el propio Tezuka había creado para aparecer periódicamente en una revista shonen, el robot Tetsuwan Atomu, conocido en Occidente como Astro Boy.
El laborioso trabajo, que suponía hacer 4 entregas mensuales, se llevó a cabo por el sistema de animación limitada, que empleaba la menor cantidad posible de celuloide. En enero del año 1963 se empieza a emitir la serie, que se ganó enseguida la aceptación infantil, llegando hasta 1/3 de la audiencia. Tras ello, Toei Doga decide aprovechar el fenómeno y en noviembre del mismo año produce Okami Shonen Ken, literalmente Ken el niño lobo, y Sadao Tsukioka, según una historia original que en cierto modo se acercaba a la del libro de la selva de Rudyard Kipling. Otra de las obras más conocidas de Tezuka es Yanguru Taitei, literalmente el imperio de la jungla, del año 1966, y la primera del medio en utilizar color. Sin embargo, en aquella época la televisión en color era un lujo que pocos podían permitirse, por lo que la mayor parte de los niños tuvo que verla en blanco y negro. Estas obras de Moshi Productions para televisión consiguieron exportarse a Estados Unidos, donde Tetsuwan Atom fue rebautizado como Astro Boy y Yanguru Taitei como Kimba, el león blanco, nombres con los que más tarde saltarían a Europa. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Toei Doga, de los años 50 a los 70. En los años 50, el 31 de julio de 1956, Toei decide realizar la compra de Nichichido Eiga y renombrar al estudio como Toei Doga. Aunque siendo conocida en inglés como Toei Animation Co. Limited, se estableció con Koji Mori, Yasushi Yabushita y otros. La animación comercial era pequeña en tamaño antes de esto, pero era la primera vez que Toei entraba en esa clase de compañías. La mayoría de los 35 empleados en el momento de la inauguración eran empleados del ex Nishido, y el director de su empresa era Shinjuku Ward Haramachi, al igual que Nichido. Para comenzar la animación de Toei, solo se describió el plan de negocios de la producción corta y mediana, y aunque no hubo una descripción de largometrajes, originalmente comenzó la producción de Hakushi Den, que era un plan para traer de Hong Kong. En aquellos días la compañía de producción de animación eran muy pocas en Japón, y la experiencia en la producción de estas características era escasa, y Toei trató de adquirir los conocimientos de producción de animación adquiriendo películas de Nichido. En 1956 el estudio se completó dentro del centro de grabaciones de Toei, Tokio, en el barrio de Nerima, en Tokio. La animación de Toei se trasladó a este nuevo estudio el 9 de enero del año 1957. El estudio lanza su primera producción en mayo del año 1957, Koneko no Rakugaki, o El grafiti de un gatito, un corto de 13 minutos dirigida por Yasushi Mori y Taiji Yabushita. Este último llevará a cabo junto con Kazuhiko Okabe la película de la serpiente blanca, el primer largometraje de Toei Doga, estrenado en octubre del año 1958. Debido al éxito de este primer largometraje en color, también sería distribuido a Estados Unidos en el año 1961. También desde el año 1958, Osamu Tezuka participó como comisión para la creación de Journey to the West. En el nuevo estudio, en respuesta al fuerte aumento del personal para la producción de Shirobiabit y el aumento de la demanda de películas, la construcción se completó el 10 de abril del mismo año, y 2 años más tarde el segundo trabajo de extensión se completó el 15 de junio del año 1959. Además, para responder a la producción de animación televisiva o dibujos animados de televisión como Wolf Shonen Ken, en el tercer trabajo de extensión se completó el 2 de junio del año 1964 y creció hasta el estudio actual. En los años 60 se establecieron las obras destacadas de Toei Animation. El número total de empleados aumentó a 250 en el año 1959, de los cuales 100 se dedicaron a la producción de animación. El trabajo principal de Toei Animation fue siempre la producción de animaciones. Toei Animation nació y creció para directores, artistas, planificadores de color, fotógrafos y productores, no solo para aquellos involucrados en la pintura, por lo que la animación de Toei se convirtió en una fuente de suministros que alimentaba a personas talentosas de la industria de la animación una tras otra. Muchos de los creadores que permanecieron en Toei Animation fueron aquellos que se preocuparon por la política de producción de anime de Toei Animation, incluida la producción de una animación de lanzamiento para cines. En ese momento, se dice que los programas continuos basados en mangas tienen una gran proporción de gasto de personal en producción, y se decía que se gastaría 3 veces más el costo de producción en comparación con los programas de televisión, los cuales planeaban la producción de series que se transmitirían todas las semanas. Sin embargo, desde Astro Boy de Moshi Productions se demostró que esto sí era posible, y se emprendió la producción del programa con una baja tarifa de transmisión. A medida que la estructura de esta industria se convirtió en el estándar de la industria, la condición para mantener los pedidos de bajos costos continuó en la industria de la animación después de un tiempo. Además del ejemplo de Astro Boy, se entiende que la popularidad se puede tomar desde el punto de vista de la popularidad basada en el trabajo realizado por el manga publicado, incluso si se trata de un trabajo hecho a mano, como una tecnología de animación. Se decidió también que se estableciera
establecía y se ampliaba un tipo diferente de mercado, ya que los de Toei apuntaban a los cines. En otoño del año 1961 se formó un sindicato en Toei Animation. El propósito del sindicato general trataría de las mejores laborales y la planificación y producción de obras como películas de dibujos animados, que parecía estar limitada. En los años 60 Toei Doga produce un promedio de un largometraje por año, y a partir del año 1963 series animadas producidas para la televisión. Primeramente se producían en blanco y negro, pero a partir de abril del año 1967 se producieron a color. También en esta década el estudio se ve sacudido por la huelga de varios empleados que se quejaban de las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios. Entre los huelguistas estuvieron presentes Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Es también en este periodo en el que Toei participa en un concurso junto con el estudio Moshi Productions de Osamu Tezuka, que duraría hasta el colapso de Moshi a principios del año 1970. A principios de los 70 Toei comienza a reducir su producción de largometrajes y se centra más en la producción de series de televisión, que gracias a la difusión masiva de la televisión en los hogares japoneses les permite llegar a un público bastante amplio. Hiroshi Okawa falleció en agosto del año 1971, quedando Shigeru Okada como su sucesor para tomar el cargo de presidente de Toei Company, y Yamasaki Lee Shiro, presidente de Toei Animation, pero en el mismo mes sería nombrado Minoru Yamanashi. La animación de Toei que infló el déficit, y esto logró que la empresa estuviera expuesta a una intensa racionalización. Okada dijo: las películas son el cáncer de Toei, y si esto no se trata, la lesión se extenderá a todo el cuerpo de Toei, y es la obligación del director, en este caso el médico, hacer una cirugía mientras el problema sea pequeño. La compañía se recuperó ferozmente. En este momento el costo de producción de la animación de larga duración aumentó, y cuanto más lo hacía, más déficit se estaba emitiendo. Toei Animation había acumulado un déficit de 300 millones de yenes, teniendo que ordenar una reestructuración bastante difícil. Se redujo el número de producciones, más la mitad de trabajadores tras un retiro voluntario de 320 empleados. El sindicato se recuperó ferozmente y la batalla se repitió entre los dos, pero la contratación de la esperanza de jubilación se pospuso muchas veces. Después de que se llevó a cabo el cierre patronal, alrededor de 120 personas se retiraron en los 5 meses y la animación de Toei continuó. El déficit acumulado de 300 millones de yenes a comienzos de la década de 1970 fue eliminado en agosto de 1974, y Toei Animation se recuperó con 7.000 millones de yenes en ventas y 200 millones de yenes en ganancias. Una vez en la década de los 70, Osare en la producción de la serie de televisión comenzó a expandirse tanto en el número de la popularidad y la producción. La producción de las películas costosas comenzaron a ser reducidas gradualmente, como la imagen de una gran compañía de producción dio la impresión de que el trabajo puede confiarse a estaciones de radiodifusión, agencias de publicidad, editoriales y etc. En ese tiempo Toei Animation tenía muchas solicitudes de producción de anime para televisión basadas en mangas. La reelaboración de películas de animación a TV fue más grande que las películas en cuanto al rango de ganancias. Desde el año 1973 comenzó la producción por contrato desde Corea, esto debido a un aumento en el número de producciones y la intensificación de las disputas laborales. Además de fortalecer los pedidos en el extranjero, se amplía la producción de subcontratados en el estudio para promover la subcontratación y la externalización de la producción. Como resultado, muchos de los creadores que los poseían abandonaron Toei, cambiándose hacia otras productoras. Tomonori Imada es nombrado presidente en el año 1974 y trabajó como presidente durante los 20 años más largos de la historia hasta el año 1993. Su trabajo y administración reconciliaron a los 18 trabajadores que apelaron ante el tribunal entre aquellos que fueron despedidos en el momento de la reestructuración anterior y reconstruyeron la dinastía Toei, que fue sacudida por el problema del sindicato. Luego, como política de gestión para mejorar la estructura de déficit de la producción, decidió administrar la subcontratación, fortalecer las ventas de comercialización de carácter comercial y de propiedad intelectual, expandir los canales de venta en el extranjero, producción y subcontratos en el extranjero, y ahorrar mano de obra mediante innovaciones tecnológicas. Después de eso, las medidas de Imada se realizaron una tras otra. Desde la fundación de Toei Animation, Imada tiene la idea de que la animación es el único producto de la industria japonesa de la televisión que se puede exportar al mundo, y la animación de Toei finalmente ha vuelto a sus ojos al extranjero después de que Imada se convirtiera en presidente, siendo una punta de lanza como facilitador del anime japonés en el extranjero hasta el momento de llevar a cabo en el departamento de ventas de derechos de autor, que estaba recién establecido a partir del año 1975. Las ventas en el extranjero, que habían empezado por el este y sudeste de Asia, Europa y América, eran expuestos cada año a una feria de televisión en cada país. El propio Imada visitó festivales de cine y distribuidores de todo el mundo y alentó la promoción de la exportación de la animación japonesa. Promovió la exportación de películas y la expansión de canales de venta de derechos de autor en el extranjero. Desde el año 1976 promovieron activamente obras propias, incluyendo Mazinger Z del año 1972 y en particular UFO Robo Grandizer del año 1975 y también Candy Candy del 76. Las series de manga seleccionadas eran provenientes de revistas como Shonen Magazine y sobre todo en Shonen Jump. Entre los mangas adaptados cabe señalar los creados por Go Nagai. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de Toei Doga,
el inicio de Toei Animation en la historia del anime. En agosto del año 1958 nació la mayor productora de cine de animación de Japón, Toei. Hiroshi Okawa, presidente de la productora, se fijó en sus viajes al extranjero en el cine de dibujos animados norteamericano y decidió poner los medios necesarios para el crecimiento en calidad del género en Japón hasta hacerlo exportable y competitivo. Hasta entonces, los productores japoneses de cine de animación contaban con instalaciones muy pobres y equipos reducidos, por lo que no era posible realizar largometrajes tan notables como los occidentales, ni alcanzarles tampoco en longitud y volumen. Okawa, tras estudiar la situación del género en Japón, decidió comprar la compañía Nishido Eiga de Sanae Yamamoto, pasando a sus 23 empleados a formar parte de Toei, que creó la subdivisión Toei Doga. Okawa, al son de su lema favorito, "tenemos que convertirnos en la Disney de Oriente", construyó unos estudios de 3 plantas con todas las facilidades modernas y puso al frente de estos a Yamamoto como máximo responsable. Su primer y espectacular trabajo fue Hakuyaden, la leyenda de la serpiente blanca del año 1958, superproducción de 78 minutos en la que trabajaron 109 personas y que se convirtió en el primer largometraje en color del cine de animación japonés. Gracias al éxito de esta primera producción, Okawa se marcó el objetivo de estrenar un largometraje de animación por año. Uno de los que recibió mayor aceptación de la crítica y público fue Wanpaku Oji no Oroshi Taiji. Literalmente, el valeroso príncipe derrota a la serpiente gigante del año 1963, dirigida por Yugo Serikawa, que procedía del cine de imagen real, donde era ayudante de dirección de Nobuo Nakawa y Kitotaro Nakemichi. Entre los ayudantes de Serikawa en esta película estaban aún desconocido Isao Takahata, así como Yasuo Otsuka, que era un funcionario dedicado a la lucha antidrogas que dejó su trabajo para dedicarse a la animación. Takahata realizó otra de las obras maestras del cine de animación de Toei Doga, Taijou no Uji Horoshu no Daibuken, literalmente las aventuras de Horus, príncipe del sol, estrenada en España, joder coño, como La princesa encantada del año 1968, basada en la mezcla de la saga Yukara con leyendas escandinavas y que contaba la lucha del valeroso príncipe Horus contra el país de los hielos y la nieve, dominado por un ser malvado y su hermana menor Hilda, obligado a pesar y obedecerle. Hilda, que posee una hermosa voz, es incapaz de resistirse a las órdenes de su hermano e intentará destruir la aldea donde vive Horus. Este tipo de tormento psicológico por la lucha entre el bien y el mal de un personaje, además femenino, no se ve visto nunca en el cine de animación, por lo que fue muy comentado. El responsable principal de este retrato psicológico fue Yasuji Mori, mientras que el joven desconocido que se encargó del diseño de los paisajes de la aldea fue Hayao Miyazaki, que ganó prestigio entre la profesión gracias a ello. La princesa encantada tenía como tema central la necesidad de unirse para hacer frente a las dificultades, una actitud que irónicamente rodeó su filmación, pues mientras el equipo mostraba ganas de trabajar frente a la productora, no paraba de poner trabas ante la continua escalada del presupuesto y la prolongación del trabajo. De hecho, estuvo a punto de paralizarse la producción de la película, pero gracias a la insistencia con que Takahata y su equipo defendieron su causa ante sus jefes, pudo terminarse. A pesar de las buenas críticas que cosechó, la película, que había costado una fortuna, sufrió un duro fracaso comercial, del que Takahata fue obligado a hacerse responsable con una bajada de categoría y sueldo más que notable. Ante ello, Takahata y Miyazaki deciden abandonar Toei poco después y buscar la forma de continuar realizando libremente películas de dibujos animados. Toei Doga, que en el año 1998 cambió su nombre por el de Toei Animation, se adelantó a sus competidores al empezar en el año 1993 la digitalización del proceso de animación, que sustituyó a los largos procesos tradicionales y que hoy en día es empleada en casi la totalidad del género producida en Japón. Por ello, a Okawa le corresponde no solo el mérito de haber apostado por la animación japonesa, consiguiendo llevarla hasta un nivel que permitiese su exportación a todo el mundo, sino también el de haber producido su digitalización, creando con ambas decisiones la base para su crecimiento y difusión. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olviden compartir el video, suscribirse y darle like. Hola frikis, en este video hablaremos de la dilatación temporal en el anime. Muchas de las técnicas descritas anteriormente de recuperación son también funcionales en el momento crucial de dilatación del tiempo en el anime, sobre lo que se basa el hecho de que en la mentalidad y la espiritualidad japonesa no tiene mucho sentido hablar de tiempo en términos cronométricos, ya que no tiene principio ni fin. Podemos decir que lo que cuenta es la calidad de un momento, la intensidad con la que vivimos,
Esta es la razón por la que en el anime se encuentra a menudo momentos antes de lo eterno, de manera que en cuanto más se tarda una escena, más intensa se vuelve y puede extenderse figuradamente hasta que el momento que se representa queda fuera del tiempo, en una imagen fija. Esta desaceleración enfática podría llevar una batalla o una reunión de unos momentos a durar más de un episodio, con un propósito que es evidente, no para ahorrar más en la elaboración, sino más bien para aumentar la tensión y la implicación emocional. Bien, eso es todo por este video, frikis. No olvides compartir este video, suscribirte y darle like.